Listo, continuamos entonces con la clase. Ojo, para mí es súper importante la puntualidad. A 2 minutos más, 2 minutos menos, no me importan tanto, pero yo creo que me entienden, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que volvamos del break, yo espero que todos estén atentos al momento en que empieza la clase. En general, yo no me voy a atrasar, bueno, si es que estoy disponible por lo menos, en ninguna de estas cosas. Sigamos avanzando. Ya. Veamos algunos ejemplos de tarea. Yo les voy a mostrar ahora algunas tareas que no son de este curso, son de otras cosas, son tareas que hice yo mismo en mis tiempos de alumno, para darles una idea de más o menos qué significa el documentar, qué significa el ordenar, y que no necesariamente significa que esta cosa tenga que usted hacer todos los dibujos en AutoCAD o tenga que ser espectaculares. No, no es eso lo que estoy pidiendo. Entonces, démosle un minuto a esos ejemplos. Veamos. Por ejemplo, aquí tengo una tarea, ¿cierto? Vieja, una tarea del año 2012, ¿no? Del año de la pera, ¿cierto? Entonces aquí está su portada, ¿cierto? Aquí está el enunciado de la tarea, se entrega el enunciado. Miren el enunciado. Yo simplemente, en mi flojera, pero ordenadito, agarré el PDF que dio el profesor, le saqué una imagen, lo pegué acá y estamos listos. Ahí está el enunciado. Bien. Después, empiezo a resolver la pregunta uno. Y aquí está. Empiezo a poner los monos que sean necesarios, empiezo a resolver, ¿cierto? Voy dejando los datos que son importantes de manera destacada. ¿Se fijan? De a poquito, digo de dónde saco las cosas. En este caso, fíjense, esto es un ejemplo nomás, pero dice... Ya, este edificio es categoría 2, tiene un ID1, ¿y de dónde sé eso? Lo saqué de la tabla 61 de la NSH 433, oficial del 96, modificada al 2009. ¿Me fijan? En una línea está toda la información. Más adelante digo, bueno, ¿dónde está la tabla? Aquí está. ¿Y qué es lo que yo usé? Eso. ¿Se fijan? No tiene que ser perfecto, no tiene que ser estéticamente lo mejor, pero tiene que estar suficientemente documentado y ordenado. ¿Se fijan? Así va funcionando esto, ¿cierto? Y en cada hojita yo voy respondiendo aquello que corresponda, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un modelo computacional que se usó. Bueno, entonces yo digo qué software voy a usar y veo cuáles son los parámetros de entrada, los entrego, entrego cuáles son las cargas, ¿se fijan? Voy entregando todas las cosas de manera ordenada. Numeración de nodos, numeración de elementos, ¿se fijan? Se trata de ir dejando un respaldo, un testimonio de todo aquello que es importante. ¿Ya? No necesariamente tengo que dejar todo, y esa es la parte que quiero que entiendan, pero sí tengo que dejar aquello que es importante. Por eso se los muestro acá. Veamos otra tarea. Esta. Un taller de diseño avanzado en acero, ya. Fíjense, esta es más corta. ¿Qué dice? Esta es la portada, después este es el enunciado, otra vez simplemente pegué la tarea del profesor y listo. Pregunta uno. Fíjense en esto, y esto es algo que a mí me gustaría que ustedes hicieran. Yo dejo, aquí dejo el testimonio de que el enunciado de la pregunta uno es ese, y dejo claro de que no la respondí. Por lo que sea, me faltó el tiempo, no entendí, lo que usted quiera. Pero dejo el testimonio que no respondí la uno, me voy a la 2 y la 2 sí está respondida. ¿Se fijan? Ahí está el enunciado de la 2 y todo el desarrollo que era necesario para responder lo que aquí me estaban preguntando, y aquí está en extenso, con los monitos. Fíjense, estos monitos yo me los robo directamente de los códigos, de los libros, de donde sea necesario, ¿cierto? Muchas veces pongo el origen también del dibujo de donde lo saqué. Lo mismo en las ecuaciones, no necesariamente las reproduzco, las saco del documento original. Cosa muy importante entre paréntesis, cuando existe nomenclatura en el código, no invente letras, jamás. Si en el código dice que el momento probable se llama M sub P sub R, ok, ese es el nombre y no otro. Usted no invente nombres. Solo puede ponerle nombre a las cosas que en el código no están identificadas. No me diga, es que yo a los momentos los nombro con W. No me interesa. Si son momentos que están definidos en los códigos que vamos a usar, usamos la nomenclatura del código. Siempre. ¿Ya? No se cambian esos
símbolos, nunca, ¿ya? Importante. Bueno, bien, y ahí está documentado todo el resto de cosas. Fíjense, se van intercalando explicaciones cuando es necesario y se ponen las ecuaciones que uno va usando y los monos que sean necesarios. En este caso, este mono no encontré de dónde robármelo, así que lo tuve que hacer. Se fijan que se está hecho con un programa. También es válido, y creo que tengo algún ejemplo por ahí, hacer el monito a mano, sacarle una foto y pegarlo. También es válido, ¿ya? O hacerlo aquí con autoformas, lo que a usted le quede cómodo. Pero si necesito mostrar algo, tengo que hacer el dibujito. Eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una otra tarea. Aquí se me configuró la página. Tengo que revisar eso. ¿Qué es de esto? Disipación de energía. Ya, una cuestión media que es chino mandarín. Pero fíjense. Pregunta, ¿esa es la uno? Esa es la 2. Listo. Aquí está el enunciado. Listo. Después que hay, pregunta uno y vuelvo a copiar el enunciado de la uno. Esta, si se fijan, yo la resolví a mano, la resolví en un papel. Y después simplemente escaneé el papel y puse aquí las ecuaciones ordenadas. ¿Se fijan? A lo mejor esto alguien dirá, Pudiste haberlo hecho en una ecuación, un editor de ecuaciones para que quedara bonito". Sí, pero no me di el tiempo para eso, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Esto también es válido si es que en algún momento ustedes lo necesitan, resolver algo a mano y ponerlo acá. ¿Por qué es necesario así? Porque ustedes tienen entregas en PDF, no en otra cosa, ¿ya? La pregunta 2, otra vez el enunciado, y aquí se empieza a hacer toda la resolución. ¿Se fijan? Van entregando el monito de aquello que necesitan. Aquí, por ejemplo, parecía que esto era bueno mostrarlo en tabla. ¿Se fijan? Voy explicando lo que hago, voy entregando resultados parciales mientras voy avanzando en el problema. ¿Se fijan? Evidentemente todo esto, y esto también es importante, todo esto está hecho con códigos de programación. Para esta tarea en particular, y probablemente no lo hagamos en el curso, pero para esta tarea en particular, yo usé MATLAB. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un anexo donde yo diga cuáles son los códigos que usé, ¿cierto? Entonces aquí está el código que yo usé. Ojo, no se trata de que el profesor o que yo vaya a tomar este código y lo vayamos a correr para ver si usted lo tiene bueno, lo tiene malo, si lo copió o no. No, no, no tiene nada que ver con eso. Simplemente se trata de documentar bien aquello que se hizo. Yo miro esto acá, digo, ok, la persona hizo el código, lo dejó acá, excelente, está bien hecho, y reviso acá cuáles son los resultados de lo que me quiso entregar. Porque siempre me refiero a lo que me quiso entregar. De vez en cuando aparece alguien que dice, ah, profe, lo que pasa es que yo hice eso, pero no lo incorporé en la tarea. Entonces, no hay forma de que yo lo sepa, no hay forma de que lo revisemos y lo valoremos. ¿Ya? Hay que tenerlo súper claro. Yo creo que con esto ya está más o menos claro, pero les voy a mostrar un último ejemplo acá. Por ejemplo, otra vez, portada, enunciado, ¿cierto? Ahí está pegado el enunciado, listo. Después, la uno. Aquí respondo la pregunta uno. Vuelvo a copiar el enunciado, fíjense, y voy hacia abajo resolviendo, otra vez pegando los monitos necesarios, haciendo las tablas que sean necesarias. Aquí había una resolución que era media compleja, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Y los invito a resolver así algunas cosas. Aquí, ¿cierto? Esto yo no lo podía resolver aquí porque el espacio era muy chico. Ojo, era muy chico. En esta hoja Excel donde yo estoy poniendo mis resultados. Así que tengo otra hoja donde resolví el problema, ¿cierto? Aquí está resuelto el problema completo que había que resolver. Entonces después yo lo tomé y lo pegué acá, en lo que sí voy a traspasar después al PDF, y lo pegué como fotito nomás. ¿Se fijan? Todo este tipo de cosas se pueden hacer. Lo importante es que usted tenga un trabajo que el día de mañana usted lo pueda tomar y lo pueda entender. ¿Ya? Eso es lo que yo ando buscando. Acá está la pregunta 2, si se fijan, ahí está. No la respondí, no era un alumno que respondía todo. La pregunta 3, ¿cierto? Aquí está también. Y todo el desarrollo que se necesita ordenado. Insisto, a veces les va a quedar bonito, a veces no, pero tienen que tener una metodología para poder mostrar aquello que ustedes quieren entregar. Es importante, a esta altura es súper importante que ustedes tengan conciencia que aquello que ustedes van a entregar es lo que la otra persona va a poder ver como trabajo suyo.
¿Ya? Y eso tiene que ser un buen resultado, tiene que ser un buen entregable, un buen documento. Bien, no tengo más de esto, así que vamos a pasar a la otra diapositiva que les tengo. ¿Dónde me quedo? Acá. Marco normativo. Esta es una cosa, ¿cierto? Que en todos los cursos la agarro, ¿cierto? En todos los cursos lo veo porque es algo especialmente importante. Y nos vamos a tomar un rato para poder hablar de esto, que es el marco normativo nacional e internacional de referencia que nosotros tenemos que ocupar. Lo primero, vamos a llevar aquí una suerte de definición, por lo menos para lo que nosotros vamos a establecer o vamos a ocupar en lo que es diseño estructural, ¿ya? Son conceptos que siempre andan en el aire y uno nunca los entiende muy bien. Entonces, démosles alguna connotación. Estado del arte, ¿qué es lo que llamamos el estado del arte? ¿Cierto? Vamos a entender que se trata de lo publicado, reconocido y validado. Cuando hablamos de publicaciones, en general nos vamos a referir a publicaciones en revistas científicas reconocidas, de prestigio, indexadas y todas esas cosas, ¿ya? Ahí es donde se encuentra el estado del arte. Las revistas reconocidas, las revistas indexadas, tienen la característica de la revisión de pares, ¿cierto? Para que se publique algún artículo, tiene que ser revisado y aprobado por otros autores también con expertise en el mismo tema. Esa es la gracia, eso es lo que valida ese tipo de journal y de revista, ¿ya? Entonces, ojo, el estado del arte está ahí, en las revistas científicas. No todas las revistas científicas tienen revisión de pares y están indexadas. Cuidado con eso. También lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué es el estado de la práctica? Es lo que se usa del estado del arte. Claro, de alguna manera se trata de que el conocimiento que se tiene, lo que se sabe, yo lo aterrizo a lo que puedo usar. Siempre el estado de la práctica está un poco más atrás que el estado del arte. En algunos países, Latinoamérica, por ejemplo, Chile, por qué no decirlo, hay algunas cosas del estado de la práctica que está muy atrás comparado con el estado del arte. Eso quizás no es lo mejor, pero es la verdad, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos. En general, cuando nosotros hablemos de proyectos, de diseños estructurales en proyectos, casi siempre vamos a estar en el estado de la práctica. Ahí es donde nos vamos a estar moviendo, ¿ya? Pero debemos conocer el estado del arte. Investigación y conocimiento en desarrollo. Ya, si yo ya vi esas dos cosas, ¿qué significa esto? Bueno, esto es lo que se sabe, pero no se encuentra difundido. Muchas veces a nosotros nos llegan cosas y dicen, ah, pero mira, es que esto se está estudiando, no sé en qué lugar del mundo, no sé, los chinos, digo los chinos por los chinos estudian todo, ¿cierto? Entonces, se está estudiando por allá y se sabe esto, se sabe lo otro, sí. Pero si no se ha difundido a través de publicaciones reconocidas, entonces eso simplemente es conocimiento en desarrollo y no hay forma en que yo lo pueda ocupar, ¿cierto? No está difundido de manera formal, no es algo que yo pueda estar ocupando en mis proyectos formales. Ojo, entendamos bien, los proyectos de diseño en oficinas deben cumplir con todo aquello que deban cumplir. No necesitan ser borderline, necesitan cumplir todos los documentos aplicables, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Tenemos que, por cierto, hacer las cosas de la mejor manera que podamos, pero no tenemos que recurrir a la investigación y el conocimiento en desarrollo, sobre todo cuando no es necesario, porque está resuelto por el estado de la práctica o el estado del arte, ¿ya? Cuidado con este tipo de cosas. ¿Qué son las normas y códigos? Para nosotros van a ser sin duda lo más importante. Son publicaciones generadas por organismos reguladores y ahí está lo más importante. Organismos reguladores que contienen las reglas básicas para el diseño. El único organismo regulador que tenemos en Chile es el Instituto Nacional de Normalización. Por lo tanto, las normas chilenas salen del Instituto Nacional de Normalización y no de otro lado. Otras publicaciones podrán ser guías, ¿cierto? Guías de Hcina, guías de la AICE, ¿cierto? Guías de otros institutos, pero no son normas, no son códigos porque no son organismos reguladores, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Se podrán considerar como bibliografía complementaria, por supuesto, para llenar algunos vacíos. Muchas veces las guías son más valiosas que las normas, ¿ya? Pero sepamos
que el código o la norma lo emite un organismo regulador. ¿Ya? Cuidado con ese tipo de cosas. Guías, ¿qué son las guías? Son explicaciones adicionales que recomiendan cómo usar los códigos y llenar los vacíos. Por mucho que los códigos existan, ¿cierto? Y nos lleven el estado del arte al estado de la práctica, siempre va a aparecer, sobre todo cuando hablamos de estructuras industriales, siempre van a aparecer casos que no son directamente aplicables con el código. O sea, voy a tener que interpretar y voy a tener que llenar vacíos. Eso siempre va a pasar. ¿Qué es lo que hacemos? Recurrimos a las guías. Las guías nos sirven para hacer eso, para llenar esos vacíos. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Caso emblemático, la guía de viento, la guía de la ASCE7 de viento. Claro, uno dice, oye, pero si la forma de aplicar el viento de ASCE7 está absolutamente definida en el código, sí, pero al aplicarla uno se encuentra con miles de dudas. Y esas dudas las resuelve la guía. ¿Mm? Algo adicional, y esto es solo en ambiente chileno, es lo que llamamos norma oficial. Y aquí tenemos que tener harto cuidado porque esto causa muchos problemas, ¿ya? En Chile tenemos la figura de la norma oficial. ¿Qué es eso? Es una norma que mediante un decreto exento del MIMBU o del MOP se declara como oficial. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que es obligatorio? No. Si no es oficial, ¿es obligatorio? Tampoco. Las normas, en principio, son de cumplimiento voluntario, no son obligatorias. Ahora, este voluntario, créame usted, que le conviene mucho. Evidentemente, de acuerdo a lo que vimos en el bloque anterior, las respuestas que yo le voy a dar al juez van a sonar mejor si yo digo, yo ocupé las normas de mi país que representan el estado de la práctica local. Listo, es una buena respuesta. Mucha gente entiende que las normas oficiales son obligatorias. Eso no es cierto. Una norma oficial se hace elegible para ser obligatoria. La obligatoriedad de normas solo puede ser establecida por leyes. En este caso, ¿cierto? Lo más aplicable a lo nuestro es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que rápidamente se baja a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Todas las normas que están citadas en la ordenanza son de uso obligatorio. Ojo, son de uso obligatorio para aquello que sea aplicable en la ordenanza. ¿Se fijan la vuelta que da toda esta cosa? Finalmente, no es tan fácil tener claro qué norma es obligatoria y cuál no. Hay un problema mayor que se lo tiro a la mesa inmediatamente, y es que la condición de oficial no es heredable por la norma. ¿Qué significa eso? Cuando usted tiene una norma del año 70 y el INN la actualiza, caso la norma de viento, por ejemplo, el año 2010, el INN en su página publica, norma del 71 no vigente, obsoleta. Norma del año 2010 vigente. Listo, para el INN no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Pero resulta que el hecho que el INN publique una nueva norma no hace que esa nueva norma sea oficial. Para que esa nueva norma sea oficial, alguno de los ministerios tiene que declarar la anterior norma, la del 71, la que ya no es vigente técnicamente, ¿cierto? La tiene que declarar como no oficial y reemplazarla por la nueva. Tiene que existir un decreto. Luego de existir ese decreto, entonces esa nueva norma se hace elegible como obligatoria. ¿Se fijan? Entonces hay mucho tiempo en que coexisten normas oficiales, obsoletas técnicamente, con normas vigentes técnicamente, pero que no son oficiales. De hecho, siempre tiene que pasar, porque para que se active la oficialización, tengo que tener publicada la norma por el INN. ¿Se fijan? Entonces, eso en la práctica nos lleva a muchos conflictos, porque aquí hay que tomar decisiones. No les voy a dar la solución, porque no hay una solución, pero sí les transparente un problema. Hay ingenieros que dicen, no, que yo no voy a usar la nueva norma del INN porque no es oficial.
Perfecto. Después usted le tendrá que decir al juez, yo usé una norma que era obsoleta técnicamente y no la que representaba el estado de la práctica en mi país. ¿Por qué? Ah, es que no era oficial. Bueno, ahí usted le explicará al juez y por lo menos en mi experiencia, en juicios y arbitrajes, insisto, es una experiencia sesgada, ¿ya? Y personal, por lo tanto no es extrapolable, eso termina mal. En realidad, para los jueces hay algo que se llama lex artis, que es use el estado del arte en cualquier cosa, en cualquier disciplina y en lo que se le ocurra. Y en ingeniería estructural no estamos ajenos a eso. Para el juez, a un médico, es súper fácil decirle, ¿usó el estado del arte? No, listo, preso. A un ingeniero también. Para el juez es compleja esta cosa de que era oficial, de que no era. ¿Era lo más actual que existía en el país lo que usted usó? No, hay problema. Listo. Pero si nos atenemos a lo formal, cuando usted está haciendo algo que le aplica la ordenanza sí lo va a mandar a normas que son oficiales, aunque sean obsoletas técnicamente. ¿Cuál es el asunto? Es que lo va a mandar a normas obsoletas porque no se ha actualizado la ordenanza, no porque la norma nueva no sea reconocida técnicamente. Ojo, el reconocimiento técnico lo hace el INN, el resto es pura formalización. ¿Ya? Las discusiones técnicas y las aprobaciones técnicas se dan en el Instituto Nacional de Normalización, no en otro lado. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Personalmente, yo he elegido el camino de usar las normas vigentes técnicamente, que lo decide el INN, ¿ya? Pero es algo que tiene que elegir libremente cada uno de ustedes. Mal que mal, cada uno de ustedes va a tener que responderle al juez, ¿ya? Sigamos adelante. Estas cosas yo ya se las expliqué, por lo tanto me las voy a saltar, pero os voy a insistir solamente. ¿Qué es lo que dice en la página del INN? Dice, todas las normas chilenas y normas chilenas oficiales son en su origen de carácter voluntario. Se transforman de cumplimiento obligatorio al ser citadas en algún tipo de reglamentación, resolución, decreto o ley, ya sea en forma particular, cúmplase la 382, o en forma general, cúmplase las normas sobre elementos de seguridad. ¿Se fijan? Eso es lo que las transforma obligatorias en algún documento que tenga suficientemente fuerza legal como para decir que son obligatorias. ¿Ya? Esto es un problema eterno. ¿Ya? Esto se da en la oficina hace 20 años y todavía la gente no entiende cuál es el problema. ¿Ya? Espero que ustedes lo entiendan mejor, aunque no le estoy dando la solución, pero que lo entiendan mejor. ¿Cuál es la sugerencia? Yo uso el marco normativo INN vigente. Listo. Por lo menos usted va a tener que usar las obligatorias, que son un subconjunto de las oficiales y son las que define la ordenanza. ¿Dónde las encuentro? Bueno, fácil, po. Métase a la página del MIMBU. Aquí esta cuestión es re simple, pero hay gente que me llama y dice, oye, Carlos, ¿es obligatoria o no es obligatoria la norma? ¿Qué hago yo? Me meto aquí y digo, norma obligatoria por la OCO y la busco. Y si está, es obligatoria. Y si no está, no es obligatoria. Listo, se acabó el problema. Aquí no hay que llamar expertos ni nada. Usted tiene que meterse a la página, ¿cierto? Del ministerio y ver cuáles son obligatorias. Entre paréntesis, las normas que son obligatorias tienen visualización gratuita. No puede descargar el PDF porque están en este formato Flash y cuestión y qué será, pero tienen visualización gratuita, ¿ya? Para que usted lo sepa. ¿Figuran las normas oficiales entre las obligatorias? Sí, pero no todas. Como le decía hace un ratito, las normas obligatorias son un subconjunto de las oficiales, ¿ya? El oficializarlas la hace elegible para ser obligatorio. Es una vuelta aquí, la burocracia nos jode. Pero bueno, ya le expliqué el problema. Una sugerencia de lectura. De repente aparecen en mis clases estas sugerencias. ¿Y por qué aparecen? Porque me parece que es adecuado, ¿cierto? Aquí tengo una tesis, ¿cierto? Que dice normativa nacional antisísmica. Alguien dirá, pero si hay 500 tesis de normativa antisísmica. Sí, pero esta la hizo un abogado. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí yo no le digo que esto es el final de la discusión, ni el sí ni el no, pero sí es la única tesis que yo he encontrado
de un abogado haciéndose cargo del tema sísmico normativo. ¿Cuál es la gracia? Que aquí usted puede mirar y ver cómo entiende el problema un abogado, que dicho sea de paso, no es la misma forma en que nosotros, los técnicos, lo entendemos. Ellos lo entienden desde el punto de vista, ¿qué dice la ley y qué es lo que tengo que hacer? Nada más. Aquí no hay discusiones técnicas de contenido. Es qué me dice la ley, cuál es la secuencia de documentos y eso es. ¿Ya? Por lo tanto, aquí habla de responsabilidades y un montón de cosas. Les sugiero que lo revise. Validez del contenido técnico de una norma. Y estas cosas hay que decirlas. ¿Puede estar obsoleta, errada o contradecir otro código? En Chile, las tres cosas. Y las tres cosas al mismo tiempo y en la misma norma. ¿Por qué? Nosotros en Chile, y esto probablemente se extiende mucho a Latinoamérica, hacemos la actualización normativa eh, no todos los años, ni cada 5 años. Lo hacemos cuando podemos. Y en general son cosas que se hacen ad honorem, por voluntad. Por lo tanto, dependemos de la buena voluntad de los profesionales que participan en estos procesos, ¿ya? Eso significa que haciendo lo mejor que se puede, no vamos a llegar a los resultados que deberíamos tener, que son actualizados año a año. Vamos a llegar a algo que es suficiente o suficiente dentro del contexto. Eso es lo que normalmente tenemos. Entonces, ¿puede estar obsoleta? Por supuesto, el contenido técnico de nuestras normas se actualiza mucho más lento que el estado del arte internacional. Por lo tanto, típicamente van a estar obsoletas. Poquitito o mucho. Ojalá que estén poquitito obsoletas, ¿ya? Pero hay algunas que están muy obsoletas. Erradas. Como cualquier ser humano, la gente que escribe las normas comete errores. Y no es tan raro. Después el INN a veces saca alguna fe de errata y corrige. Pero no es extraño que se cometan errores en las normas, ¿ya? Y eso es porque a pesar de que se hacen todas las revisiones correspondientes, a veces las normas son muy grandes, son muy complejas y hay cosas que se pasan, ¿ya? Entonces eso puede pasar sin ningún problema. Contradecir a otro código, esto no debería pasar, pero pasa. A veces tenemos la mala costumbre, y eso depende del secretario técnico que esté a cargo del proyecto en INN, de tener normas que corrigen a otras normas. Eso, bueno, por procedimiento eso no debe ser, pero es una lecera. Cuando entramos en eso, entramos en una selva y podemos llegar a cualquier parte. Como les decía, hay normas que yo creo que tienen errores, sí. Pero si yo quiero corregir la norma de tsunami, no voy a ir a la norma de viento a decir, oye, y en la norma de tsunami, esto que dice no lo considere, sino que considere esta otra cosa. No, por supuesto que no, eso es ridículo. Tengo que hacer un proyecto de actualización de la norma de tsunami para poder mejorar aquello que dice esa norma y actualizarlo, pero no corregirlo en otra norma. Eso no tiene ningún sentido y nos conduce a lugares muy malos. Y si no hay norma nacional, en el caso industrial, esto pasa súper seguido. ¿Por qué? En el caso habitacional no tanto, porque las cargas habitacionales son conocidas, los procedimientos para diseñar edificios son conocidos, todo es conocido. En el caso industrial no. Los procesos van cambiando año a año, ya sea por upgrade de mecanismos, ¿cierto? O de productos, ¿cierto? Salen productos nuevos, ¿cierto? Toda la manufactura de los productos va cambiando. Por lo tanto, aparecen un montón de condiciones nuevas, cosas que operan con temperatura, con impacto, con vibraciones, con un montón de cosas que el proceso o el nuevo proceso va exigiendo, ¿ya? Por lo tanto, en estructuras industriales es súper común que tengamos solicitaciones para diseñar que no están cubiertas por las normas, ¿ya? O mejor dicho, por las normas chilenas. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo que se estila a hacer es seguir una cierta jerarquía en donde buscar información suficientemente coherente. Yo les voy a proponer aquí una jerarquía que es la que yo creo que es la mejor, pero esto podría usted no estar de acuerdo. Códigos estadounidenses. El primer lugar donde yo busco información cuando no está en nuestras normas nacionales son los códigos estadounidenses. Alguien dirá, ah, es que son los mejores del mundo. No, yo no opino eso. No me parece que sean los mejores del mundo, ni que se le acerquen.
Me parece que los códigos europeos son los mejores y con distancia. ¿Cuál es el asunto? Que los códigos europeos son más complejos. Los códigos europeos, también para poder usarlos en Chile, yo tendría que hacer ciertas adaptaciones de criterio. Los códigos estadounidenses son los códigos de donde nosotros normalmente heredamos nuestras metodologías. Ustedes se darán cuenta que la norma de viento es la traducción al español del capítulo de viento de ASCE 7. Lo mismo la norma de nieve, ¿ya? Nuestro conocimiento normalmente viene de los códigos norteamericanos y nosotros lo heredamos. Y esto pasa en toda Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer que un nuevo conocimiento cuadre con nuestro estándar general, lo buscamos acá. Es casi seguro que algún código estadounidense yo lo puedo hacer compatible directamente con el resto de mi normativa nacional, porque viene de los criterios estadounidenses, ¿ya? Entonces, por eso primero lo busco ahí, porque es el cuerpo normativo de mayor compatibilidad con las normas nacionales, pero no es el mejor técnicamente. Ojo. Bien. Segunda opción, yo me voy a los códigos europeos porque sí creo que son los mejores. A lo mejor alguien por ahí dirá, no, es que los japoneses y los chinos son mejores. Capaz, pero como yo no leo en chino ni en japonés, pero los europeos están en inglés y cualquiera los puede leer. Códigos de otros lugares suficientemente serios. Si lo que estoy buscando no está en los códigos estadounidenses, no está en los códigos europeos, los busco en otros códigos de lugares suficientemente serios. Con eso no me refiero a que hayan países con códigos de juguete, sino que estas cosas tienen jerarquías y tengo que buscar ciertas compatibilidades con las metodologías que yo uso en Chile para poder resolver el problema. ¿Ya? Y si no hay códigos, bueno, voy a los documentos o guías generados por institutos o otra entidad de investigación formal. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted es muy común que no tenga código, pero tiene publicaciones de los institutos. Sin ir más lejos, el ISC 360, que mucha gente dice que es la norma o el código de diseño en acero, no es un código. Es una publicación de un instituto, del Instituto de Acero Norteamericano. Es eso, es una publicación. Después nosotros acá en Chile sí lo hemos transformado en norma y le hemos dado esa categoría. ¿Por qué lo usan los estadounidenses si no es código? Bueno, porque a través de otros documentos, por ejemplo el IBC, obligan a su cumplimiento. ¿Se fijan? Por otra vía. Pero no es que los institutos puedan sacar normas. No, 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 no funciona así. De hecho, en Estados Unidos usted tiene instituto para todo, o sea, instituto para la piedra caliente y el hormigón, y seguro que tiene una publicación de cómo hacer el diseño. ¿Cierto? La gente que utiliza TEC o las joist o cualquier tipo de elemento de ese tipo, en Estados Unidos está el instituto de la joist, el instituto del TEC, y usted pincha ahí, se mete y le va a salir un documento de cómo diseñar utilizando esa cosa. Eso es típico, ¿ya? Pero no son códigos. Ahora, son documentos de organismos suficientemente formales y por lo tanto lo podemos usar. Ojo, no es que lo usemos y nosotros nos liberemos de cualquier responsabilidad. No, no, no. Nosotros estamos tomando la responsabilidad de elegir esto, ¿ya? Por lo tanto hay que tener cuidado de dónde uno saca las cosas. Después de esto, libros especializados desarrollados por autores reconocidos. ¿Dónde está aquí el problema? En los autores reconocidos. Claro, si usted ya no encuentra normas, códigos ni guías de instituto, va a tener que ir a los libros de texto. En general, en la práctica, nadie va a los libros de texto. Es muy extraño. Pero, si no hay otra manera, vamos a los libros de texto. ¿Qué libro de texto usar? En mi tiempo era re fácil porque teníamos dos o tres. Hoy día, con el asunto de Internet, usted googlea, le salen 500 PDF. Hoy día el problema que tenemos es el exceso de basura, ¿ya? Porque claro, de esos 500, los que sirven son dos o tres. El resto es pura basura o repetición. ¿Cuál es el elemento para discernir qué cosa puede funcionar y qué cosa no puede funcionar? En general, el autor. Si usted va a ocupar información que está generada por un autor reconocido, respetado, ¿cierto? Con prestigio, es mucho más probable que esa documentación sea de buena calidad. Y ojo que esto tiene un problema porque no significa que que un autor que no conoce nadie no pueda decir, oye, ¿sabes que esto es así y que tenga un libro espectacular y que sea el mejor? De hecho, pasa.
¿ya? Pero usted lo que está buscando es formalidad para su diseño. Está buscando formalidad para responder al juez el día que tenga un problema. Y otra vez, ¿cuál es mejor respuesta? Es decir, mire, yo usé documentación provista por tal persona. Y va el juez y lo busca y dice, ah, este gallo es súper conocido, tiene todas estas publicaciones, tiene este índice en ResearchGate, no sé. Y versus, no, yo usé este otro porque este gallo me gustó. Y el juez lo busca y resulta que no ha publicado nada en su vida. Claro, insisto, no significa que esté mala la publicación, pero una tiene más espaldas que otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar al momento de formalizar nuestros diseños. Siempre la formalidad. Ya, si no hay nada, entonces nos vamos a los artículos de investigaciones publicados en revistas científicas especializadas. Y aquí me refiero a revistas científicas reconocidas, con revisión de pares, etcétera, etcétera. Este es el estado del arte. A veces me va a tocar hacer algo que está tan borderline, ¿cierto? Porque los equipos son desarrollados recién, que no voy a tener normas. Y entonces, ¿qué voy a usar? Bueno, algunas investigaciones y mi conocimiento. ¿De dónde saco esas cosas? De las revistas especializadas. Ahí podré encontrar procedimientos sugeridos quizás para poder resolver mi problema. Después de eso, la experiencia y el sentido común. Mire, aparece solo en el lugar número 7. ¿Por qué? Porque, insisto otra vez, nuestro trabajo en el escritorio es formal, es documentar cosas, ¿ya? No es solo mostrar que nosotros podemos hacer el diseño, es poder documentar que ese diseño está correcto, de manera que el día de mañana alguien pueda recurrir a ese documento y ver que se hizo todo aquello que se debía hacer, ¿ya? Nunca hay que dejar de lado la experiencia personal y el sentido común, pero sepamos que nosotros no sabemos de todo. Eso tiene que quedar claro. No tenemos que cometer el error de pensar que sabemos. De hecho, no me lo tome a mal, pero ustedes probablemente no saben nada. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando usted llega a una oficina a trabajar, le van a decir, ya, mire, ¿sabes que para el viernes yo necesito que me calcule estas plataformas? Y usted va a decir, ah, es que no sé. Ya, eso no le sirve al tipo que lo contrató. ¿Ya? Pero usted, la idea es que esté preparado para aprender. Eso es lo que se espera de un ingeniero nuevo. Preparado para aprender y hacer las cosas, pero no que usted llegue a desarrollar inmediatamente todo, porque lo más probable es que no sepa. Nosotros nos vamos especializando y vamos aprendiendo en la medida que nos salen desafíos en la práctica. Nos documentamos, estudiamos, nos preparamos, vamos donde el que sabe más, ¿cierto? Porque nos cuente qué sabe, ¿cierto? Todo eso lo hacemos en la práctica y vamos creciendo y nos vamos especializando, ¿ya? Entonces, ojo, un ingeniero no sabe de todo. 8. Artículos de investigaciones publicados en Congreso. Y aquí hay mucho cuidado. Alguien dirá, pero si los artículos los pusiste acá. No, no, no. Aquí puse los artículos de revistas formales. Aquí estoy poniendo artículos de Congreso. ¿Por qué hago la diferencia? Porque no todos los congresos tienen revisión de pares, no todos los congresos están indexados. Y en los congresos pueden aparecer artículos que son verdaderas burradas. Perdón por decirlo así, pero es la verdad. Pueden aparecer artículos que son una tontera y que no llegan a ninguna parte, sobre todo si el Congreso no tiene revisión de pares. ¿Cómo tengo que interpretar un artículo de Congreso? Tengo que interpretarlo como lo que opina el autor sobre el tema. Eso puede ser bueno, malo, lo que sea. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Si se trata de un autor reconocido, probablemente eso tenga harto valor y harta formalidad atrás. Normalmente los artículos tienen una evolución. La investigación genera artículos de congreso, varios. Después esos varios artículos de congreso generan un artículo de investigación para revista especializada que se ve publicado finalmente. Entonces, ojo, los artículos de congreso normalmente reflejan investigaciones en desarrollo, ideas que se están trabajando. Y otra vez, tengo que mirar más aquello que corresponde a autores reconocidos y de confianza. 9. Jamás usar información cuya procedencia o veracidad sea dudosa. Internet. Aquí yo tengo que ser súper duro y tajante. O sea, que alguien me diga lo busqué en Google o lo saqué de la Wikipedia, es para echarlo directamente. Eso no es formalidad. A lo mejor uno podrá googlear, pero para tirar el hilito. Es decir, ah, la Wikipedia dice que esto es así. Ya, ¿y dónde lo sacan? Voy a buscar el libro, ese libro, ¿quién lo escribió?
Ah, ¿y de dónde viene? Ah, viene de un código. Ya. Si tiro el hilito y llego a algo que es suficientemente formal, estamos perfectos. Pero si usted me dice lo saqué de la Wikipedia, por lo menos yo me enojo mucho, porque no es la forma en que trabajamos la gente formal, ¿ya? No es lo que se espera, nunca, jamás, en ningún aspecto de nuestro trabajo. Todo tiene que ser suficientemente trazable, y eso significa que yo tengo que ser capaz de encontrar las fuentes de donde saqué las cosas, ¿ya? Ojo con esa parte. Sea crítico y muy cuidadoso con la información que utiliza, con su origen y con su propio entendimiento personal sobre cosas nuevas. Esto, ¿por qué lo pongo acá? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que entendemos. Y es bien peligroso porque todos creemos que entendemos, po. Sí, es gratis. De hecho, yo ahora le conté varias cosas y usted se va para la casa y dice, ah, entendí todo. No, no entendió ni la mitad. Le garantizo que ni la mitad de las cosas que yo le he contado a usted le quedaron. Y porque es simple, po, porque no lo ha usado. El día de mañana, cuando usted las use, va a decir, ah, este gallo me dijo esto. Claro, ahí. Ya, y ahí va a aprender. Hoy día no está aprendiendo, hoy día está escuchando. Pero cuando lo use, va a aprender. Entonces tenga cuidado, sea crítico con lo que usted piensa que sabe. Ahí nos caemos mucho, ahí cometemos muchos errores, en pensar que sabemos. De hecho, yo les diría que en la práctica de la ingeniería estructural, uno de los errores más grandes es creer que sabemos. ¿Ya? Y me incluyo porque yo tampoco sé demasiado, lo que pasa es que estoy aquí porque sé un poco más que ustedes nomás, po. Entonces, sepan, y esto parece talla, pero cuando uno tiene un martillo todo parece un clavo. En, aquí tengo una foto de un caballero que ustedes lo deben conocer mejor que yo, que cree que todas las cosas del mundo las hicieron los aliens. Claro, cuando ustedes estén en la práctica se van a dar cuenta que siempre busquen porque hay un ingeniero que todo lo mete al software, cualquier cosa. No, tengo que hacer una escalera. ¿Y cuánto? 3 peldaños. Ah, la meto al software. ¿Y qué tengo que hacer? Una central termonuclear. La meto al software. ¿Y cuántas cosas tenéis que hacer? No sé, la meto al software. Y algo que no se puede meter al software, también lo mete al software. Eso está en toda la oficina. Ese espécimen usted lo tiene siempre. El simio que mete todo al software. ¿Ya? Y no se da el trabajo de pensar. ¿Tengo que meterlo al software? ¿Necesito un software? Sí. ¿Qué software? ¿Sé ocupar ese software? ¿Conozco cómo resolver el problema? Porque, oiga, el software lo único que hace es moler números. Lo único que va a hacer el software es calcular más cosas y más rápido que usted, pero no le va a decir si las cosas están bien o están mal. Los software y los computadores actualmente, por lo menos, no piensan. Entonces, uno lo único que tiene cuando tiene un software es una calculadora que lo ayuda numéricamente, le da tiempo, pero no le va a resolver problemas conceptuales y eso tiene que llevarlo sabido de antes. ¿Ya? Cosa más importante aún, si no domina el tema, no duden en asesorarse por un especialista. ¿Cierto? Ahí tenemos el niño símbolo de esta cosa. Usted no tiene que saber de todo. Como decía un jefe que yo tenía, decía, yo no sé de todo, pero tengo el teléfono del que sabe. ¿Ya? Y eso es importante. Usted tiene que tener criterio, primero macro, para tomar decisiones inteligentes. Después, lo micro, que ya es de especialista, usted puede asesorarse por especialistas, por alguien que sabe más. Si usted quiere diseñar estanques y no ha diseñado nunca, bueno, llame a alguien que haya diseñado muchos, para que le cuente dónde están los problemas. Normalmente nosotros en los cursos universitarios nos dicen todo lo bueno de las cosas. Ya, en la vida real, y perdón que sea así, eso no sirve para nada. Lo bueno lo sabe todo el mundo. Lo que vale realmente es lo malo, es qué es lo que usted no tiene que hacer porque no resulta. Eso vale mucho. Y eso se lo va a dar un especialista, un gallo que haya hecho estas cosas muchas veces y que ha tenido problemas. Él le va a decir, mira, sabéis que si usáis la norma tanto, en esta parte tiene puros problemas, no me resuelve, me da más problemas que ayuda. Ese tipo de cosas son tremendamente valiosas. ¿Ya? Entonces, no lo dude, llame a un especialista, pregunte. Esa es la forma de ir creciendo y tomar más conocimiento. Calibraciones y correspondencia entre códigos de diseño. ¿Qué edición usar? Claro. Ejemplo, el tiro a la mesa. NSH 2369 del 2003. La norma oficial de estructuras industriales, aunque la vigente es la del 2023. ¿Ya? Pero para el ejemplo, quedémonos un poco con la de 2003. Se daba mucho este tema de decir, mira,
La norma del 2003 me dice que use el API, norma API 650 para estanque. Y había gente que usaba la norma API del 2020. Yo le puedo garantizar que la gente que hizo la norma chilena en 2003 no tenía a la vista la norma API del 2020, porque salió mucho tiempo después. ¿Qué es lo razonable? Decir, a ver, la norma del 2003 tenía a la vista la norma API del 2001. Ya, entonces lo que me está diciendo la norma es que cumpla esa. Alguien dirá, oye, pero la del 2020 tiene mucho más contenido técnico. Tranquilo. ¿Qué es lo razonable? Primero, cumplir la norma API del 2001 porque es la que me pide mi norma original que yo estoy considerando que es válida. Eso es lo primero. Eso es consistencia. Esa norma trabaja con esta otra, yo cumplo esta. Punto de partida, línea base. De ahí en adelante yo puedo decir, ¿es suficiente? Quizás no. Y ahí es donde miro la norma API del 2020 y digo, en este tiempo, ¿qué cosas se han hecho más exigentes? Y la puedo aplicar. Eso es actualizar mi diseño al estado de la práctica actual. Eso es bueno, eso es razonable, es lo que debería ser, ¿ya? Pero ojo, corrijo y mejoro aquello que esté quedando en defecto, ¿cierto? Si me dicen, no, es que ahora las planchas del mato tienen que ser más grandes. Ok, la hago más grande porque ya cumplía mi norma obligatoria. Ahora estoy cumpliendo el estado de la práctica más actualizado. Al contrario, si la norma más actualizada me dice, mira, eso que te pedía esa norma ya no es exigible, ahí cuidado. Yo por lo menos he tomado la decisión de quedarme con el criterio más exigente antiguo. ¿Por qué? Para no tener problemas formales. Alguien dirá, ya, pero técnicamente está demostrado que ese requisito ya no es aplicable por la razón que usted quiera. Perfecto, eso yo lo entiendo, sobre todo como técnico y como persona que investiga un poco. Pero como director de un proyecto, como jefe de proyecto, donde tengo que emitir documentos suficientemente formales que representan el estado de la práctica y que tienen que cumplir ciertos documentos, entonces yo no puedo hacer el cambio. Porque si lo hago, tendría que estar diciendo que no cumplo alguno de los códigos que por obligación yo me impuse cumplir. Y ahí es donde las cosas se complican, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Primero contextualice, después sume aquello que hoy día se sabe, porque eso es bueno. ¿Ya? Pero no sea menos exigente que su línea base. Normalmente eso tiende a traer problemas contractuales, no técnicos, pero contractuales. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? No descontextualice. Tenga cuidado con eso. Estudios específicos. Y con esto termino. Muchas veces nosotros vamos a tener estudios para solicitaciones en un lugar. El niño símbolo de esto son los estudios de amenaza sísmica, que tratan de entregarme la demanda para diseño sísmico en un sitio específico, con efectos locales. Y uno dirá, ¿eso lo uso sobre la norma o no? Bueno, tengo que ver qué me dice la norma. En general, todas las normas técnicas están abiertas a utilizar información de mejor calidad. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo un estudio específico en el sitio, esa es información de mejor calidad en el entendido que está generada por un especialista en el tema, reconocido y validado. ¿Ya? Esa es información técnica, no cualquier cosa que diga cualquier persona. Cuidado con eso. ¿Cuál es el problema que se da? Bien, el estudio me exige más que la norma. Ya no hay ningún problema porque el estudio es específico y tendré que subir el estándar. No hay problema. El estudio me exige menos que la norma. ¿Me bajo del estándar? Ya. En lo técnico, eso es válido porque yo tengo mejor información del sitio. Normalmente los códigos me dicen hasta cuánto me puedo bajar y con eso limito salirme de un rango. Por lo tanto, esto se resuelve. ¿Dónde está el verdadero problema? Cuando yo tengo dos estudios de distintos especialistas y que sus resultados son absolutamente diferentes. Tengo el especialista uno que me dice que el sismo me exige tanto, tengo el especialista 2 que me dice que el sismo me exige el doble. Y no estoy exagerando. Depende del especialista que usted elija, le van a salir resultados absolutamente disparados por cualquier parte. ¿Significa que un especialista se equivocó? No. Normalmente,
cuando yo hago un estudio de amenaza sísmica, tengo que tomar muchas suposiciones en el camino, ¿ya? Y todas esas decisiones impactan en el resultado final. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que mirar esos dos estudios y ver las suposiciones del especialista uno o 2. ¿Cuáles suposiciones son más cercanas a mi proyecto en particular? Si yo detecto cuáles son las suposiciones más cercanas a mi proyecto en particular, bueno, ese será el estudio más aplicable. Lo que no debo hacer es decir, mira, me voy a quedar con el estudio que me exige menos para que me salga más barato el proyecto. No, no haga eso porque eso es una mala técnica. Lo contrario, me voy a quedar con el más exigente para poder cubrir cualquier cosa. Bueno, eso es antieconómico. Me voy a quedar con el que la gente crea que está mejor. Normalmente pasa eso, el que si hay tres gallos que dicen este está mejor que el otro y el otro dice no, hay uno nomás que cree que este está bueno, se quedan con el que tiene mayoría de votos. No sigan ese camino. En las cosas técnicas la democracia no funciona. Funcionan los argumentos técnicos, ¿ya? No la mayoría de votos. Por lo tanto, traten de guiarse por argumentos técnicos. En particular, lo que yo les sugiero es lean el informe y decidan las suposiciones que hizo uno u otro, cuáles acercan más a la realidad de mi proyecto. Y probablemente ese sea el resultado más adecuado. Podrá ser el que exige más o podrá ser el que exige menos, pero es el más adecuado. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar aquí por hoy día porque se me acabó el tiempo y nos vemos la próxima semana. ¿Dudas, consultas, reclamos? ¿Nada? Ok. Recuerden, estudien el programa y desde este viernes ayudantía con Tomás. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao.